Bienvenidos a este video tutorial donde estaré explicando paso a paso acerca de la nómina, la liquidación de la misma y el formato desprendible para pago de nómina. Vamos a abrir en estos momentos la aplicación Excel. Es el mismo archivo que está publicado en la plataforma Moodle y que ustedes han podido descargar para ir desarrollando paralelamente el ejercicio conforme lo voy explicando. En primer lugar vamos a revisar la liquidación de la nómina. El formato que ustedes encuentran en estos momentos, el que pueden visualizar, incluye varios aspectos que debemos tener en cuenta para la liquidación de la nómina. En primer lugar, tenemos que actualizar el salario mínimo año tras año, el subsidio de transporte y el salario integral. Estos tres valores hay que actualizarlos anualmente. De igual manera necesitamos unos datos básicos como el número de documento del empleado. Necesitamos también el nombre del empleado, Pedro Ramírez Jaimes, y el sueldo básico mensual de desempleado. Asumiendo que es el salario mínimo, serían 781.242 pesos. En esta celda necesitamos especificar si el empleado devenga el salario integral o no. Él tiene una lista desplegable con un sí o un no. Para el caso de Pedro Ramírez, él no devenga el salario integral, por eso por defecto aparece no. Es necesario definir esta columna mediante lista desplegable porque necesitamos que la información que coloquen aquí sea exactamente un sí o un no. Nos sirve otro valor. Si en algún momento alguien coloca una X en lugar de un sí o un no, lanza un mensaje diciendo que solo puede ingresar los valores disponibles sí o no. ¿A qué se debe esta prioridad o esa importancia? Que las fórmulas que aparecen en esta hoja del libro de Excel tienen dentro de sus valores la palabra sí o la palabra no. Les voy a mostrar una de esas fórmulas. Aquí en esta fórmula la podemos visualizar. En la parte superior está la fórmula con un condicional y obliga el uso del sí. Es decir, que si la celda E10 es igual a sí, entonces coloque el valor de 0. Ahora bien, ¿cómo hago para colocar una lista desplegable en una celda? Para ello voy a buscar en la parte superior dentro del menú, voy a buscar la pestaña Datos y dentro de esa pestaña Datos la herramienta de datos. Tenemos aquí un chulito, dice Validación de datos, damos clic. Validación de datos, aparece esta ventana donde nos pide criterio de validación, permitir cualquier valor, pero para el caso nuestro vamos a decir lista, permitir la lista. Aquí en el origen vamos a escribir entonces las palabras sí, punto y coma, no, que son los dos valores que por defecto vamos a colocar en esta lista desplegable. Le damos a aceptar y ya se darán cuenta ustedes que aparece aquí la palabra sí o la palabra no. Perfecto. Aparte de actualizar los datos, es importante que en este formato ustedes van a encontrar una tabla que corresponde a la primera quincena con espacios para 5 empleados.
Y para aquellas empresas que laboran todo el mes completo, es decir, pagan el mes completo y no por quincenas, también tenemos pago mensual. La liquidación es totalmente diferente porque de ello depende los desprendibles que se van a emitir para los empleados. Les recuerdo que esta tabla, al seleccionarla completamente, va a aparecer aquí con el nombre de primera tabla. Vamos a ver entonces, si yo selecciono, busco aquí primera tabla, me selecciona la primera quincena. Si busco la segunda tabla, me aparece la segunda quincena, y si quiero ir a la tabla del mes, me va al periodo mensual. Ustedes se acordarán que la forma como yo puedo nombrar una tabla es seleccionando el grupo de celdas que hacen parte de esa tabla. Voy a seleccionar estas, suponiendo que aquí voy a crear una tabla. Una vez seleccionado el grupo de celdas que conforman la tabla, le doy el nombre, por ejemplo, prueba. Doy enter y vuelvo a dar enter. Ya cuando yo vaya a buscar la tabla prueba, ella automáticamente me la va a seleccionar. Como es una tabla que no voy a utilizar, entonces sencillamente voy a borrar esta tabla prueba porque no la necesito. Recuerden que para ello yo debo ir a fórmulas, administrador de nombres, y me aparece en esta pantallazo o en este cuadro me aparece prueba. La selecciono y le doy eliminar. Acepto y ya quedó eliminada la tabla prueba. Vuelvo a buscarla, no aparece en ese lugar. Algo para tener en cuenta en todas estas formulaciones es el condicional. Es el que aparece por defecto. Siempre vamos a tener condicionales. El condicional sí, que lo encuentran en esta fórmula. Aquí hay otro condicional sí. Y es un condicional que sencillamente dice que hay una prueba lógica donde K10, la celda K10 es igual a sí. Entonces, ¿qué sucede si K10 escribieron sí? Entonces, si es verdadero, hay que sumar los valores correspondientes a las celdas G10 hasta la J10. De lo contrario, o sea, si K10 es un no, entonces la condicional sería falsa. Por tanto, lo que tendría que sumar es solamente la celda G10 hasta la I10. Por eso es importante los condicionales y los van a encontrar en este formato. El formato que les suministro a ustedes ya tienen todas las fórmulas necesarias. ¿Para qué? Para determinar el básico de vengado, las comisiones, bonificaciones, la bonificación si es salarial, el total de vengado, salud, pensión, el fondo de solidaridad, la retención en la fuente, total deducido, el neto a pagar. Y no solamente eso, también esta plantilla permite liquidar el trabajo extra con sus correspondientes horas extras diurnas, nocturnas, recargos, horas festivas, para un valor total de horas extras. Vamos a hacer un ejemplo, sencillamente. Pedro Ramírez Jaimes tiene un sueldo básico mensual de 782,000 pesos. Él en esta primera quincena trabajó todos los días, no tuvo permisos, entonces trabajó días laborados, 15. Recuerden que así haya tenido domingos o festivos, la nómina se liquida sobre 15, porque ese es el valor de la quincena. Tiene un básico de vengado de 390,000 pesos, unas horas extra y recargos que vamos a calcular ahora, unas comisiones, vamos a colocar unas comisiones de 58,000 pesos,
Unas bonificaciones de mera liberalidad, es decir, que al patrón se le antojó darle 40.000 pesos, pero el patrón define, o el empleador define, si la bonificación hace parte del salario o no hace parte del salario. Aquí están las dos opciones que tendría que escogerse. Si hace parte del salario, cambian los valores de la liquidación, y si no, entonces quedarían esos valores sin afectación. Hay un total de vengado que ya lo saca automáticamente, el auxilio de transporte también lo saca por fórmula. De vengado con auxilio de transporte, automáticamente me está liquidando el descuento por salud, por pensión, por fondo de solidaridad. Es una fórmula supremamente extensa porque hay muchos condicionantes. Por tanto, coloqué la fórmula completa: retención en la fuente, total deducido y el neto a pagar. En el caso de este empleado, él trabajó en las horas extras que hizo 2 horas extras diurnas, y festivas diurnas hizo 4. Por tanto, la nómina se ve afectada. Si ustedes miran, 30.000 pesos correspondiente a extras y recargos, que son los mismos que van a aparecer en esa parte. Extras y recargos por 30.924 pesos. Esa es la liquidación correspondiente a Pedro Ramírez. Aquí están los totales de la nómina, que me estaría sumando los valores correspondientes al personal que está dentro de la empresa. Revisamos estas fórmulas. Entonces vamos a inicio, autosuma, para que me tome esos valores. ¿Está bien? Reviso las fórmulas. Esa fórmula que ya he corregido la selecciono, y aquí donde aparece el más, arrastro con clic sostenido para pegarlo en las celdas siguientes. Ya quedó. La fórmula quedó copiada en todas las celdas. Habrán celdas donde no se necesite la fórmula, por ejemplo aquí no se necesita, la puedo suprimir. Igual no me afecta la liquidación de la nómina. Este valor lo puedo cambiar el formato porque está en valor pesos, pero lo puedo dejar sencillamente como número, quitándole los ceros. Y este mismo formato yo lo puedo copiar con la brochita para pegarlo acá y pegarlo en las celdas donde necesite el valor sin signo pesos, para que no me confunda. Ya tengo el formato, horas extras, perfecto. Lo demás son pesos, lo dejo en signo pesos porque corresponde a valores en dinero. Una vez liquidada la nómina, es importante, si yo tengo más de 5 empleados, aumentar el número de filas. Para ello, posiciono el cursor y selecciono toda la fila en este extremo, acá o acá, en cualquiera de esas filas, y le doy insertar filas, el número de filas que necesite. Estoy insertando filas de acuerdo a la necesidad de la empresa. Si yo busco la tabla primera quincena, me va a seleccionar todas, incluyendo las filas nuevas. Una vez tenga la tabla con el número de filas necesarios para el total de empleados, se debe seleccionar las celdas donde hay fórmulas, donde aparece la cruz negra, y con clic sostenido arrastro. En las opciones de pegado le doy rellenar sin formato. Busco las demás fórmulas. Aquí en esta lista desplegable también puedo hacer lo mismo. Rellenar sin formato. Todo eso tiene fórmulas. Hago la misma operación. Rellenar sin formato. El fondo de solidaridad.
sin formato, total y neto a pagar, arrastro, quitando el formato, me quedan las fórmulas solamente copiadas. Bien, ya tengo entonces la tabla con todas las fórmulas actualizadas. Como se necesita crear una tabla para la segunda quincena, podemos copiar esta primera tabla y pegar todas las fórmulas en la siguiente tabla. Esa es una tabla que tiene 10 filas y la de la segunda quincena tiene apenas 6 filas. Quiere decir que necesitamos insertar 4 filas, 1, 2, 3 y 4. Ahora selecciono todas las fórmulas que están acá, doy control C, bajo a la siguiente tabla y doy control V. Me quedaron todas las fórmulas en la tabla siguiente. Una vez tengamos el formato de la primera quincena y la segunda quincena ya con las fórmulas realizadas, podemos ir a los desprendibles de pago. Volvemos a esta hoja y encontramos un formato de pago que, si se quiere imprimir, tiene un tamaño media carta, donde se le puede colocar el nombre de la empresa, el NIF de la empresa. Si le quieren colocar el logotipo de la empresa, ya saben cómo insertarlo. Si ustedes observan, hay una celda amarilla que contiene un número. Este número corresponde a la identificación de cada uno de los empleados de la empresa, que es ese mismo número. Por lo tanto, lo vamos a dejar ahí. Importantísimo que no vayan a imprimir este código, no lo necesitamos imprimir. Si revisamos la vista de impresión, se darán cuenta que cuando imprimamos el desprendible va a aparecer esa celda. Ya les había explicado que para imprimir se necesita seleccionar el área de impresión, ir a diseño de página y establecer el área de impresión. Revisamos vista de impresión y solamente aparece una hoja con esa parte del desprendible de pago. Si ustedes quieren crear una copia de ese, sencillamente lo que se les había enseñado, seleccionar esas filas, copiar y pegar en la parte inferior. Este desprendible de pago tiene varios campos que deben ser llenados automáticamente cuando yo ingrese el código del empleado, como son el nombre del empleado, el número de identificación del empleado y los valores correspondientes al devengado y a las deducciones y el neto pagado. Valores que no son automáticos: el mes de pago o el año de la liquidación de la nómina. En esta celda encontrarán ustedes una lista desplegable que indica si es primera quincena o se está liquidando segunda quincena. Vamos a borrar esa parte. Es una lista desplegable que también se hizo de la misma manera como se hizo la anterior. Para ello, sencillamente recuerden que vamos a datos. En este chulito, validación de datos, habíamos escrito que permitir de una lista, y están las palabras primera quincena, segunda quincena, separadas por un punto y coma. Le damos a aceptar y ya quedó. Es posible que en algunas aplicaciones de Excel el punto y coma no lo reciba. Entonces, separando las dos palabras, primera quincena y segunda quincena, se colocaría una coma en lugar de un punto y coma. En esta parte encontramos una fórmula con un condicional que vamos a explicar paso a paso. Dice la fórmula: si
el valor que hay en la celda G10 es azul, es igual a primera quincena, entonces buscar el valor que hay en la celda I8, ¿en dónde? En la tabla primera, en la columna 3, y que la coincidencia sea exacta. El condicional también dice que si el valor que está en la celda G10 es igual a segunda quincena, entonces buscar el valor de la celda I8 en la tabla segunda, en la columna 3, que la coincidencia sea exacta, y si por defecto el valor de G10 no es primera quincena ni segunda quincena, entonces sencillamente busque el valor en la celda mes, en la tabla mes. Como vamos a liquidar la primera quincena, esa tabla se llama primera quincena. Aquí está primera, esa es la tabla. Entonces, al colocar un 1 aquí, me va a aparecer el básico devengado en esa fórmula o en esa celda. 1 corresponde a esa cédula, a ese nombre, con un sueldo básico de 781.242 y no es salario integral. El básico devengado corresponde a la columna G, que es la columna número 7. Por tanto, en la fórmula yo tengo que buscar que aquí no sea un 3, sino un 7. En esta también reemplazo el 3 por un 7 y en esta también reemplazo el 3 por el 7 que corresponde al básico devengado. Todavía no aparece el valor porque sencillamente no he colocado la opción primera quincena. Ahora sí aparece el básico devengado que corresponde a los 390.000 pesos de la celda G10. Es una fórmula bastante extensa, muy sencilla, es un condicional. Yo la quiero copiar y pegar en estas celdas y en estas. Por tanto, debo revisar que algunas celdas vinculadas estén ancladas. Por ejemplo, la celda G10 necesito anclarla. Le doy F4, busco otra celda, la I8. También debo anclarla, F4, repito con el G10 F4, I8 F4, I8 F4 y doy Enter. Ya puedo entonces con todas las celdas copiadas seleccionar la fórmula, darle Control C para copiar. Paso a la siguiente celda y aquí en la barra de funciones la pego. Lo mismo hago para la siguiente. Saben ustedes que quedaron todos los valores iguales porque está pidiendo la información de la columna 7. Necesitamos ubicar en qué columna está el auxilio de transporte. Entonces vamos a buscar el auxilio de transporte y dice que está en la celda, la columna 13. Entonces vuelvo y aquí en lugar de un 7 escribo un 13, aquí otro 13 y aquí otro 13. Enter y ya quedó el auxilio de transporte. Para extras y recargos voy a la tabla y busco en dónde se encuentra, en qué columna se encuentran los extras y recargos. Aquí está, esta es la octava columna, entonces reemplazo el 7 por un 8
tengo que reemplazarlo 3 veces, porque 3 veces está en esa fórmula. Enter. Comisiones. Las comisiones hacen parte de la columna 9. Comisiones, reemplazo el 7 por un 9. Y doy enter. Bonificaciones. Las bonificaciones están enseguida. Entonces sería la columna 10. Reemplazo el 7 por un 10. Total de vengado. Está en la columna 14. Reemplazo el 7 por un 14. Y me arroja el total de vengado. Ya tenemos entonces todos los valores correspondientes a lo de vengado por el empleado y aparecen en estas celdas. El total no incluye las bonificaciones porque estas bonificaciones no son parte del salario. Aquí en esta tabla se había definido que no eran parte del salario, por eso no están incluidas dentro de este gran total de vengado. Ahora hacemos la parte de las deducciones. Volvemos entonces a la fórmula y buscamos en qué columna está la deducción por salud. Regresamos a la tabla, seleccionamos las columnas y buscamos la de salud. Nos indica que está en la columna 15. Aquí aparece en la columna 15. Entonces reemplazo el 7 por un 15. 3 veces, no se le olvide. Y enter. La pensión está en la 16, columna 16. El fondo de solidaridad está en la 17. Agregamos un 1. Ya tiene el 7. Enter. La retención en la fuente está en la 18. Cambiamos el 17 por un 18. Enter. Subtotal de las deducciones está en la columna 19. Tres veces cambiamos ese número y damos enter. Ese es el subtotal, 38.000 de deducido y un neto a pagar que está en la columna número 20. Ese es el neto a pagar o neto pagado. Este neto pagado, como se había explicado, es mayor que el de vengado porque lo está afectando las bonificaciones. Aquí realmente el valor sería de 563.651 menos la deducción, que harían 525, pero no lo tenemos en cuenta porque para la liquidación de los aportes en seguridad y salud es necesario que no aparezcan como carga salarial.
Falta dentro de esto incluir la búsqueda del nombre y del documento de identidad de esa persona con ese mismo código 1. Volvemos a crear una fórmula igual, un condicional si el valor que está en esta celda es mayor que 0, entonces, si ese valor es mayor que 0, entonces que me busque este valor en la tabla primera, en la columna 3, y que la coincidencia sea exacta. Cierro paréntesis rojo. Si el valor que está en la celda I8 no es mayor que 0, entonces que ese espacio me quede en blanco. Doble comillas, cierro paréntesis negro y doy enter. Ya aparece el nombre del empleado. Solamente necesito anclar las celdas, como la I8, F4 para anclarla, y nuevamente la celda I8 queda anclada, lo que permite entonces que copie esta celda, control C, y la pegue donde aparece el número de identidad, control V. Sencillamente cambio el número de la columna 3 por la 2 donde está el documento de identidad. Ya tengo el número de documento de identidad de Pedro Ramírez. Una recomendación muy importante para terminar con esta nómina: como hay tantas fórmulas, es necesario proteger las hojas para que por accidente no se llegue a borrar ninguna fórmula de ellas. Antes de proceder a proteger la hoja, es necesario seleccionar las celdas donde hay información que no necesito proteger, que debo cambiar en cualquier momento, como el código del empleado, como el mes, o como el año, o como la quincena. Estas celdas las selecciono oprimiendo la tecla control y seleccionando cada una de ellas. En la pestaña inicio voy a formato y donde dice bloquear celda le doy clic sobre ella y ya me quedó la celda sin bloquear, está desbloqueada. Ahora, para protegerla doy clic derecho sobre el nombre de la hoja, le digo proteger y hay varias opciones. Una, seleccionar celdas bloqueadas, y la otra, seleccionar celdas desbloqueadas. Yo personalmente quito ese chulo y dejo solamente el chulo de seleccionar celdas desbloqueadas. Si ustedes quieren protegerla con contraseña, la escriben aquí. Al darle enter le va a pedir que confirme la contraseña y ya quedó bloqueada. Si ustedes dan clic sobre cualquier parte de la hoja, no podrán seleccionar la información, no se van a borrar la fórmula. Solamente podrán seleccionar las celdas que lo permitieron. Para desprotegerla vuelvo a posicionar el cursor donde está el nombre de la hoja, doy clic derecho, desproteger la hoja y debo incluir la contraseña que había colocado. Doy enter y ya quedó desprotegida. A veces no es necesario protegerla con contraseña, entonces sencillamente clic derecho, proteger hoja y enter. Ya quedó protegida sin contraseña para que cuando la desproteja haga la misma operación, desproteger hoja, y no me pide contraseña. Para mí ha sido un placer explicarles este formato de la nómina y espero contar con su participación en el próximo video tutorial.